Cuando tenemos nuestra primera pluma fuente, nos maravillamos por los trazos y la facilidad de escribir a la hora de estar utilizándola. Sin embargo, debemos de saber que las plumas fuente son un instrumento de escritura muy delicado. No podemos utilizar cualquier tinta, no puedes utilizar cualquier papel y mucho menos ejercer mucha presión sobre él. Podemos ver en redes sociales que hay plumas fuente que hacen trazos gruesos y delgados. Sin embargo, debemos de saber que no todas las plumas fuente tienen como esta característica en sus plumines. De manera personal, yo utilizo plumas tradicionales con puntos estándar, pero aplico una técnica para hacer gruesos y delgados sin que el plumín sea flexible. Esta técnica se aplica únicamente cuando ya conoces tu pluma fuente. Si no conoces tu pluma fuente y quieres hacer trazos gruesos y delgados, créeme que tu pluma fuente se va a echar a perder, el plumín se va a abrir y por consiguiente tu pluma se va a dañar. Utilizar tinta incorrecta. Creemos que cualquier tinta para hacer caligrafía nos puede funcionar, pero las plumas fuente requieren solamente tinta para pluma fuente. Es decir, no puedes utilizar tinta china, no puedes utilizar acuarela, no puedes utilizar tinta caligrafía, ya que el mecanismo de tinta para pluma fuente es mucho más finito, especialmente cuando se trata de tintas con shimmer. Es decir, no puedes utilizar tintas que estén muy espesas, ni tintas que suelen ser muy corrosivas. Es por eso que opta siempre por utilizar tinta para pluma fuente, ya que en mayor parte vamos a depender mucho de la tinta para que nuestra pluma fuente funcione con regularidad. Si no elegimos una tinta correcta, vamos a presentar problemas en el plumín. No limpiar tu pluma fuente. Tener una pluma fuente requiere cierta limpieza mes con mes. Y esto es como parte del mantenimiento que le damos a nuestra pluma. Las tintas para pluma fuente suelen tener ciertos pigmentos que si no le damos un buen mantenimiento a nuestra pluma, la misma tinta, aunque sea para pluma fuente, va a dañar el mecanismo de flujo de tinta. Es por eso que tu pluma fuente siempre debe tener un mantenimiento adecuado, ya sea una limpieza sencilla o una limpieza a profundidad. Sobre todo cuando tratamos de cambiar el color de tinta y vamos de tonos muy opuestos, desde un amarillo a un color negro, un color rojo a un color negro. En los comentarios te voy a dejar el video que hice sobre cómo limpiar una pluma fuente a profundidad, porque si no has hecho la limpieza de tu pluma, hoy es el momento indicado. Elegir el punto incorrecto a tu letra. Muchas veces no le damos la importancia al plumín que vamos a comprar, y esto va a depender mucho del tamaño de la letra que tengamos. Los puntos finos y extra finos suelen utilizarse sobre todo cuando tienes una letra muy pequeña. Claro que lo puedes utilizar con letras más grandes, pero se va a ver muy desproporcional, muy inestable y por consiguiente no vas a disfrutar la experiencia de tu pluma fuente. Los puntos medios son los mejores plumines para iniciarte, sobre todo cuando tienes un tamaño de letra bastante normal o regular. Los puntos bold son para quienes tienen letras más grandes. Por consiguiente, con este tipo de punto bold no podemos hacer letras pequeñas. Bueno, en realidad las puedes hacer, pero obviamente no se van a distinguir. Ese tipo de puntos son ideales para quienes tienen letra muy grande o firman documentos que necesitan una firma legible. Por último, los puntos especiales, donde entra stop 1.1, flexibles, curvos, etc. La elección de estos plumines pues va a depender del trazo que queramos realizar. No tapar tu pluma fuente. Es algo bastante absurdo, pero créeme que es muy importante. Regularmente con los bolígrafos solemos dejarlos destapados y no les pasa absolutamente nada. Es porque la base de la tinta es más aceitosa. Las plumas fuente al requerir tinta con base agua, esta suele secarse mucho más rápido que una pluma tradicional. Por consiguiente, si tú dejas tu pluma destapada, recuerda que el flujo de tinta es muy constante en tu pluma fuente. Por consiguiente, cuando tomes tu pluma fuente, los primeros trazos van a ser muy irregulares porque la tinta se secó en el plumín. Por eso siempre es importante tenerla tapada, ya sea para evitar que se seque o si se te llega a caer. Forzar tu plumín en los trazos. Teniendo en cuenta que las plumas fuente no necesitan mucha presión, es importante considerar que están diseñadas para que su flujo sea continuo. Es decir, no necesitas hacer presión. Literal, es como si la pluma bailara sobre el papel. Esto hace que el flujo sea continuo, no tengas ningún problema y sobre todo se sienta esa experiencia al escribir con pluma fuente. A veces, cuando vemos la variación de trazos gruesos y delgados, recuerda que esos trazos ya están utilizados con una buena técnica. Retomando uno de los puntos anteriores, primero conoce tu pluma fuente para que después puedas hacer unas variaciones de los trazos. Guardar tu pluma boca abajo. Ya sabemos que la pluma fuente utiliza una tinta especial. Esa tinta tiene una base agua, pero hay algunas que están combinadas con shimmer. El shimmer es este brillo que deja la tinta y es un pigmento muy finito. Por consiguiente, guardar tu pluma fuente boca abajo, es decir, con el plumín hacia el suelo, lo único que provocaremos es que la tinta se vaya directamente al dispensador. Por eso es muy importante que tu pluma siempre esté guardada de manera vertical. O bien, si la quieres tener cerca de tu escritorio, la puedes colocar de manera horizontal. De esta manera garantizas que la tinta nunca va a chorrear tu pluma. Conocer el trazo de tu pluma. Hay algunos videos que vemos en redes sociales donde están utilizando el plumín como de manera incorrecta. Y es que hay algunos plumines que se prestan para estos trazos. Y si no conocemos que nuestro plumín no tiene estas características, a veces vamos a cometer el error de utilizarla de manera incorrecta. Si el punto de tu pluma es un punto estándar, procura siempre escribir con el alimentador hacia abajo, o sea, hacia el papel, para evitar que dañes el plumín de tu pluma. Guardar tu pluma fuente con otros materiales. La comparativa de materiales entre una pluma fuente y una pluma tradicional es bastante grande.
Es por eso que el material de la pluma fuente suele ser mucho más delicado. Es decir, no las puedes mezclar con otros materiales o en estuches que puedan dañar el material de tu pluma. A diferencia de un bolígrafo tradicional, si guardamos nuestra pluma fuente en estuches de metal, en estuches de tela, llaves, tijeras u otros materiales, el material de nuestra pluma se va a rayar fácilmente. Siempre utiliza materiales propios y, si es posible, un estuche únicamente para tu pluma. Cuéntame en los comentarios qué opinas de los limpiadores para pluma fuente. ¿Te gustaría que te enseñara a hacer tu propio limpiador? Toda mi vida he utilizado un limpiador casero en plumines normales, de oro, de plata, y no he tenido ningún problema. ¿Qué te parece la técnica de gruesos y delgados? ¿Prefieres utilizarla en plumines tradicionales? ¿Quieres ejercicios únicamente con pluma flexible? O quizá estás pensando en comprar tu primer pluma fuente y necesitas una guía rápida sobre cómo elegir correctamente. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en el próximo video.